Bueno, en lo que se pone la presentación, bueno, aquí la traigo igual y no hay problema. Agradezco la oportunidad de participar en esta jornada de ética, al Instituto Nacional de Administración Pública, el reconocimiento por ocuparse de estos temas que son tan importantes. No solo es la administración pública, sino todo lo que deriva de ella. Si tenemos una buena administración, pues tendremos un buen país, y si tenemos buenos servidores públicos, también se contribuirá a este fin. Es una que se llama Servidores Públicos y los Valores. El tema de la ética, yo estudié filosofía y una de las cosas que siempre se dice con la filosofía es que es algo muy difícil de comprender o que no es algo real. Un poco la idea que se hablaba de Sócrates cuando se decía que Sócrates andaba en las nubes y que pues no conocía la realidad como estaba. Sí. Bueno, yo estoy así como muy didáctico y nada más así como para recordar qué es nuestro país, México, ¿no? Al que todos queremos, al que todos amamos, y es un país, pues nada más así como para dar la nota, es un país multicultural, más de 50, no sé si son 56 lenguas indígenas, y aparte es uno de los 12 países mega diversos del mundo. Aparte de eso, bueno, si nosotros vemos la administración de este gran país, la definición etimológica es México, es en el lugar del ombligo de la luna. Quizás esto nos da la idea del centralismo que sigue existiendo en México, ¿no? O sea, la gente que vive aquí en la Ciudad de México, los chilangos dicen que ya Cuautitlán es la provincia y todo lo que pasa fuera de la Ciudad de México no importa, ¿no? O sea, todo está concentrado aquí. Aquí tenemos las más grandes universidades, aquí tenemos el asiento de los poderes federales y el de la Ciudad de México precisamente. Entonces tenemos una centralización que nosotros estamos en el Estado de México, en Toluca, y por ejemplo se está construyendo un tren que va a aligerar el viaje, ¿no? Y pues con eso nada más lo que estamos haciendo es una megalópolis, ¿no? Pero en fin. En el aspecto administrativo, bueno, sabemos que es una democracia representativa, lo cual implica una participación, implica transparencia, implica rendición de cuentas, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que es la definición tradicional. Si hablamos de una república, pues nos referimos a Cicerón, a Montesquieu, en donde nos dice que debe de haber 3 poderes, en donde cada uno debe de ser independiente, y lo que dicen ahora los administradores es que no son 3 poderes, sino 3 funciones que se hacen: el que legisla, el que imparte justicia y el que ejecuta. Pero, por ejemplo, dicen el ejecutivo, de pronto él emite reglamentos, que sería como parte del legislativo, y bueno, pues son ahí como pequeñas cosas de la administración. Por otro lado, pues, nuestro nombre del país es Estados Unidos Mexicanos. Eso nos habla del federalismo y de las luchas que hubo en la reforma entre conservadores y liberales, entre que siguiéramos una república centralista y siguiéramos una república federalista. Y bueno, las banderas, ¿no? Ahí están todas las banderas, desde el estandarte que toma el padre Hidalgo, bueno, diferentes tipos de banderas que, bueno, ahí se concentra el valor simbólico, el conocimiento mítico que tenemos y que andamos cargando todos en la bolsa, ¿no? Nuestro escudo en las monedas. En el devenir histórico, y nada más así como para dar el contexto, bueno, tenemos la guerra de independencia, siempre hemos estado tratando de organizarnos. Morelos fue uno de los grandes organizadores con el Congreso de Apatzingán. Tuvimos un periodo con un imperio, hemos tenido 2 imperios en México, el de Agustín Iturbide primero, y el de Maximiliano, que llamaron los conservadores. Tenemos un siglo, todo lo que es la reforma, siglo XIX, entre las luchas de liberales y conservadores, en donde la anécdota curiosa es de cómo todo el acta de independencia y los papeles fundamentales de la nación, Juárez los anduvo cargando a lomo de mula, ahí donde iba él, iban todo el documento, hasta que se lo encarga a un vecino de San Luis Potosí, lo entierra en una cueva, todos los papeles fundamentales de la República, y cuando termina y gana Juárez y regresa, pues van y sacan todos esos documentos y se forma, y son parte hoy del Archivo General de la Nación. Tenemos la Revolución Mexicana con la Constitución de 1917, que le da gran poder al Ejecutivo, a diferencia de la Constitución de 1857, que era más al poder legislativo.
Y ya vivimos un periodo de pacificación, empezando por los cañonazos de Obregón, que decía que nadie aguantaba un cañonazo de 20,000 pesos, ¿no? Entonces, los generales, deja de luchar, pacifícate, entra en la vida institucional y ya no hay ningún problema. Empezamos a ver desde siempre los problemas de corrupción. Tenemos, ya no funciona esto. Bueno, ahí algunos de todos los, cómo se va organizando la administración pública desde Obregón y Calles, donde se crean secretarías y departamentos. Decían que los departamentos era porque no tenían que rendir cuentas y entonces pues era una oportunidad de hacer ahí unas corruptillos ahí de repente. Cárdenas funda el Departamento de Prensa y Publicidad, expropia los ferrocarriles, los transforma en organismo descentralizado. Bueno, tenemos por ejemplo Miguel Alemán, que es uno de los presidentes que se considera que es el que más había robado antes de los demás, y bueno, él crea una Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, o sea, como que hay un control, pero pese a todo ese control, y como lo va a mencionar en esta época alemanista el escritor Luis Espota, pues era increíble cómo gastaban los políticos mexicanos, los jeques árabes se quedaban cortos comparados con lo que gastaban los señores alemanistas, que eran los cachorros de la revolución. Con López Portillo, bueno, surge la primera ley orgánica de la administración pública, en donde ya el país empieza a ponerle un poco de orden. Y sobre todo, ¿para qué se le va a poner orden? Pues para que no haya corrupción. Siempre cuando hay desorden hay la posibilidad de sustraer cosas. Con De la Madrid, pues, recordemos la renovación moral que impulsa y demás. Salinas, bueno, pues ese es otro de los señores que también tiene ahí muchos claroscuros en su administración. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos, a ver si funciona, la anterior nada más un poquito. Tenemos ahí, cuando hablamos de los servidores públicos, nosotros tendríamos que preguntarnos de qué servidores públicos hablamos, lo de la administración pública tradicional o lo que se ha llamado ahora la nueva gestión pública. En la administración pública el fin era la felicidad, el bienestar de la sociedad y se hablaba de una profesionalización de los servidores públicos. Con la nueva gestión pública lo que nosotros estamos buscando es la eficiencia, es la calidad. Ya no se busca la satisfacción de la población, sino que nada más los servicios sean de calidad. Al ciudadano ya no se le ve como un ciudadano, sino se le ve como un consumidor, un cliente. Y surgen obviamente el desarrollo de las comunicaciones y nuevos valores, y hay un papel importante en los medios de comunicación. La que sigue, por favor. Este modelo de gerencial privado, bueno, nos está hablando de valores como la calidad, la competencia. Obviamente estamos dentro de un programa de privatización, de outsourcing, que dentro del campo de la ética lo veríamos totalmente injusto. Es totalmente injusto que una persona trabaje, que no tenga las prestaciones debidas consagradas por la Constitución y demás. Entonces ahí empezamos a ver este modelo gerencial que no tiene pues mucho de ético. La que sigue, por favor. Bueno, vienen aquí, pero sin embargo todo está cambiando, todo se está transformando y a nivel internacional tenemos nuevos modelos. Se habla de gobierno abierto, de gobierno electrónico, de transparencia, de rendición de cuentas. Bueno, el papel que también tiene ahí muy cuestionable las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos de todo tipo, variopinto, desde una antorcha campesina manipuladora hasta los del tercer sector del Centro de Filantropía. Entonces tenemos ahí un buen de cosas. Las nuevas tecnologías nos van a permitir tener mayor eficiencia, sí, mayor calidad. Ahorita los trámites se pueden hacer de manera muy rápida, siempre y cuando se tenga una base de datos, ya lo que se le llaman los programadores y los informáticos, las bases de datos, el Big Data. Con todo eso se podrían hacer cosas, trámites que se llevan años, meses, con las nuevas tecnologías se sacan en semanas, en días, con un clic. La que sigue, por favor. Un servidor público, finalmente tenemos aquí los servidores públicos, son seres humanos, es una mujer o un hombre regido por reglamentos, normas, manuales de operación, sin embargo sigue siendo un ser humano. Ahí hay algunos datos de cuántos servidores públicos tenemos en los tres órdenes, en el federal, en el estatal, en el municipal.
Y bueno, en el orden federal se habla de 1.698.161 y en el orden estatal y en el municipal 993. Lamentablemente la profesionalización que se tiene de estos servidores públicos se queda muchas veces en las grandes ciudades. Tenemos a nivel municipal una carencia de profesionalización de los servidores públicos, o sea, servidores públicos que todavía siguen con el sistema patrimonialista, modelo patrimonialista, el presidente municipal que llega y se siente rey de su condado, rey de su municipio y que cree que lo sabe todo y que no quiere aprender nada y como tiene el poder y tiene la autoridad, él no le van a decir nada, es más, ni se le puede ver. La que sigue. La ética pública, entonces entramos… Cuando nos referimos a la ética y qué tiene que ver con el gobierno, bueno, vamos a recordar, y como vemos nosotros somos herederos de una tradición occidental y por eso estamos con los griegos, con los clásicos, con Platón, con Sócrates, con Aristóteles. Para Platón, bueno, pues ellos empiezan a hablar de las virtudes, o sea, un servidor público tendría que tener sabiduría o prudencia del que hablaba el doctor Oscar Diego. O sea, ¿qué es saber cómo debe de actuar? Tiene que tener fortaleza, no dejarse vencer por cualquier problema. ¿Por qué? Porque es el servidor, ya sea en un nivel alto, medio o intermedio, pues tienen que tener esa capacidad de resolver problemas, la templanza, el ser moderados y la justicia. Aristóteles nos dice que hay que practicar las virtudes, no nada más es conocerlas, sino practicarlas. Y una cosa interesante que dice Aristóteles es cuando habla de la virtud de la amistad, dice si todos entendieran lo que es la amistad, no sería necesario el Estado. O sea, todos nos respetaríamos, nos apoyaríamos, seríamos solidarios como somos como nuestros amigos, casi como somos con nuestros amigos, obviamente pues no amigos de Face. Para Cicerón, pues no, pues eso no. Cicerón debe de cumplir 3 condiciones: ser apto para el puesto, ser a la Constitución y leyes del Estado y practicar principios morales. La que sigue, por favor. Cuando estaba yo pensando en los servidores públicos, me vino a la mente un trabajo de Luis Villoro en donde él hace un análisis de la filosofía renacentista y cómo el Renacimiento fue una época, así como lo dice, de renacimiento en donde nos da nuevas esperanzas. Después de la Edad Media, que había sido pues una edad para muchos es oscurantista, para muchos es el germen en donde se van gestando, gracias a la Edad Media tenemos un renacimiento. Y entonces ahí Luis Villoro lo que hace es retoma a diversos pensadores del Renacimiento como Pico de la Mirandola, y entonces ahí lo que nos dice es ¿qué es un ser humano? Yo hago esta semejanza de un ser humano finalmente va a ser un servidor público. Y lo que dice Pico de la Mirandola cuando habla del hombre dice no te he dado Adán un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa tuya para que obtengas y conserves el lugar, el aspecto y la prerrogativa que tú deseas según tu propósito y consejo. Y para Pico de la Mirandola y para todos los renacentistas, el ser humano va a tener el lugar y el sitio que él se proponga obtener. Y así los servidores públicos, los gobiernos, las administraciones, si hay una guía y si hay un propósito hacia dónde se va, pues todo se puede lograr. El lugar del hombre, dice, es la posibilidad de darse un lugar. Ni celeste ni terreno es el hombre, ni mortal ni inmortal. Dice, tú te esculpirás, podrás degenerar en las cosas inferiores que son los brutos, podrás de acuerdo a tu voluntad regenerarte en las cosas que son divinas. Oh suprema liberalidad de Dios Padre, oh suprema y admirable felicidad de ser hombre, al cual le ha sido concedido obtener lo que desee, ser lo que quiera. Obviamente si esto lo guiamos hacia el bien, podríamos tener un gobierno excelso, pero esta misma idea, pues si la llevamos hacia el mal, pues tenemos el gobierno más perverso. La que sigue. Tenemos otro pensador que es de la época moderna, que es Immanuel Kant, y Kant en un artículo que se llama ¿qué es la ilustración? Nos dice que los seres humanos presentan una incapacidad, que es la imposibilidad de servirse de su inteligencia. Al hombre le falta decisión y valor para servirse por sí mismo de ella, sin la tutela del otro. Y la frase que da Kant es sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. Pero dice Kant, sin embargo, siempre va a haber gente que es cómoda, o sea, que le parece cómodo no decidir, no tomar decisiones y seguir con la corriente. Si nosotros lo vemos en el servicio público, mucha gente dice, es que yo soy honesto, yo soy trabajador, pero ¿qué quieres que haga? Cuando entro al sistema, pues me tengo que adherir, porque así son todos. Pues eso es lo que diría Kant, tú no puedes hacer eso, o sea, tú tienes la capacidad de pensar.
y tú tienes la capacidad y los mecanismos para poder disentir de lo que se está diciendo en una administración. Pero si no lo dices, bueno, pues entonces caes en esta actitud cómoda de la que habla Kant. La que sigue, por favor. El Estado, dice, debe garantizar la absoluta libertad. Un príncipe ilustrado se le reconocerá como aquel que rompió las ligaduras de la tutela y dejó en libertad a cada uno en las cuestiones que atañen a su conciencia. Y Kant nos hace este pequeño esquemita. Hay que pensar, pero pensar por cuenta propia. Pensar también adoptando el punto de vista que tienen los demás, que es la empatía. Muchos gobernantes, muchos servidores públicos ni siquiera conocen a los que gobiernan. Andan en helicópteros, en camionetas blindadas, pues nunca saben las necesidades. Entonces, esta empatía pues es inexistente. Y obviamente cuando tú piensas y eres consciente, tú vas a estar consecuente con uno mismo al pensar. Obviamente, dice Kant, lo que tienes que evitar son actuar por emociones, siguiendo tus prejuicios, tus supersticiones, tu fanatismo. Pues ahí tenemos al señor Trump, ¿no? O sea, tiene unos prejuicios y como tiene todo el poder, bueno, pues entonces él los está imponiendo, pero no se está dando cuenta de esto, de que él podría usar su razón y podría analizar cómo es que está actuando. La que sigue. Anna Hirsch es una investigadora aquí de México, cuando habla de la ética pública nos dice que obviamente es una ética aplicada, o sea, lo que decía Aristóteles desde hace siglos, o sea, de nada nos sirve tener ahí los códigos de ética colgados en todas las oficinas públicas, pasamos y nos persinamos si es que somos un poco religiosos, pero pues, no sirven si no las siquiera las leemos, si ni siquiera entendemos lo que son los valores. Lo que se trata, dice Anna Hirsch, es de adoptar hábitos de conducta moralmente aceptados. Y finalmente, bueno, ella dice, pues para un servidor, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y si lo vemos, pues no es algo muy lejano de lo que decía Cicerón y de lo que decía Aristóteles. Un servidor público tiene que tener competencia profesional, nada de que en la Secretaría de Educación pongas un ingeniero civil y en la Secretaría de Salud pongas a un veterinario, bueno, que es más o menos la salud, pero bueno. Tiene que tener inteligencia emocional. Eso sí es muy importante, hay muchos servidores públicos que se suben al puesto como si se subieran a un tabique, se marean y pierden el piso terriblemente, ya no saludan, ya no conocen, bueno, es una cosa fatal de veras, o sea, no tienen esa inteligencia emocional que les permitiría entender que su puesto por ese lugar es temporal y que los amigos, el buen desempeño que tengan les van a garantizar que cuando dejen el puesto sean reconocidos. Entonces, pues ellos creen que el puesto les va a quedar ahí por los siglos de los siglos. Y obviamente también tienen que tener principios éticos. Los valores que Anna Hirsch plantea es que un servidor público tiene que tener autonomía, libertad. Esto lo tienen mucho los periodistas. Actualmente se habla de este criterio de la libertad. Si un periodista le mandan y que escriba algo con lo cual él no está de acuerdo, él puede negarse por cuestión de criterio y de conciencia. Y está ya reconocido dentro de los medios. La responsabilidad tiene que ser otro de los valores del servidor público y obviamente la competencia, pero la competencia no de ver quién es el mejor, sino competencia en el sentido de que yo soy competente para hacer qué. Y si no soy competente tengo que pedir ayuda, tengo que pedir cursos, tengo que pedir actualizarme, profesionalizarme, porque si no, no sirve. La que sigue, por favor. Finalmente hacemos una recopilación para la formación moral del servidor público para contrarrestar la corrupción. Los códigos de ética pues obviamente son un buen principio, pero habría que fortalecer el conocimiento de los griegos, el concepto del arete, que es la virtud. Tendríamos que leer a Kant, a Cicerón, los renacentistas, que son, de veras que cuando ustedes lean a los renacentistas es como que se carga uno de baterías y uno dice, sí, de veras, yo puedo hacer esto, sí, no me había dado cuenta, y es muy interesante lo que dicen los renacentistas. Y bueno, este es el cuadro, la que sigue, por favor. Y bueno, la ética pública, entonces lo que se está diciendo es un antídoto para la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Pues es la pobredumbre que se expresa en la negligencia, la ineficiencia, la ineptitud, la incapacidad, bueno, todo lo que ya nosotros sabemos, ¿no? La ética va al ser del servidor, no solo apela a su responsabilidad, al deber ser, sino que expresa la posibilidad de realización y trascendencia humana, lo que nos hablaba Kant y los renacentistas, tú tienes la posibilidad de ser algo útil en tu vida, algo bueno en tu vida.
tú tienes, todos tenemos esa. La que sigue, bueno, alude a la propia felicidad, la satisfacción por servir, por ayudar, por contribuir a la construcción de un mundo mejor. La que sigue. Bueno, aquí están algunos ejemplos para los códigos de ética, que es alguna de las acciones que ya han hecho la administración pública en todos sus ámbitos. Bueno, aquí están los cuadernos del doctor Oscar Díaz, que es un divulgador de la ética pública muy eficiente, porque pues ha llegado, ha trascendido hasta las fronteras. La que sigue. Bueno, aquí están todos los servidores públicos. La que sigue, por favor. Y nada más para terminar, no podemos nosotros tampoco ignorar que hay servidores públicos de diferente nivel. Podemos encontrarnos desde el funcionario de alto nivel, que son los ejecutores de las políticas, que reclaman bonos, prebendas, beneficios. Estos son los herederos de los cachorros de la revolución, los hijos de papi. Hoy se les conoce como los mis reyes, creen que todo lo merecen. Hay otros que son producto de la meritocracia, que asumen la ética pública y denuncian la corrupción. O sea, hay gente que dice, sí, yo voy a tener esto, pero por méritos, por lo que yo trabaje. Y pues en los puestos altos y en los puestos medios están muy de moda todavía lo que el presidente dice cada mañana, pues eso nada más lo dice allí en el palacio, pero que vaya a los ayuntamientos y que vaya a las gubernaturas y todavía son válidos estos lemas de no me des, ponme donde haya, el que tranza, no, el que tranza avanza, y seguimos con el sistema de botín. Y tenemos por finalmente otros burócratas, o los de, podríamos decir, los más de otros niveles, que antes se les conocía como los Gonzalitos, o les dicen los Godines, ¿no? Los toppers de los Godines. Y bueno, y es la gente que dice, pues el Estado hace que me paga, yo hago que trabajo. Finalmente podríamos decir que se requiere una formación ética en todos los niveles, se requiere un servicio civil de carrera, se requiere sobre todo seguridad laboral para los servidores públicos, claridad en las funciones y las responsabilidades. Y a la derecha puse ahí la portada de esta gran obra de Nikolai Gogol, El Capote, que nos habla de un servidor público que está totalmente humillado, sometido, sojuzgado, y nada más la reflexión sería que no seamos nosotros como el portador del capote de Gogol, que dedicó toda su vida a la administración pública y fue una vida mediocre, fue una vida oscura, fue una vida que cada día él iba muriendo. Muchas gracias.